8 de la mañana con 5 minutos, nosotros estamos ya con Roger Celi, politólogo, y con él vamos a hablar sobre la situación del legislativo, la posible destitución de la vicepresidenta Verónica Abad, que se vienen en los comicios 2025. Bueno, hay gran cantidad de temas para abordar esta mañana. Roger, bienvenido a Sonorama Noticias. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, arranquemos desde lo menos a lo más, entre comillas. Se vienen los comicios 2025, hay gran cantidad de precandidatos y precandidatas, pero hay poca decisión por parte de los ecuatorianos. Se habla mucho de un voto disperso, se habla mucho de quizás el propio interés y no el interés colectivo en un país. ¿Qué opinión le refieren más de 10 candidatos dentro de una papeleta electoral? Bueno, no siempre cantidad significa calidad. En el país estamos un poco acostumbrados a aumentar en número las cosas, por ejemplo, más candidatos, más asambleístas. Ahora vamos a tener 151 asambleístas. A lo que a mí me preocupa sobre todo es más elecciones. Estamos en los últimos años viviendo un sinnúmero de elecciones que nos dan muestra de que el país no tiene estabilidad. No tiene estabilidad en un sentido político, en donde, por ejemplo, las izquierdas no han logrado aliarse para generar un acuerdo de las izquierdas. Hubo un intento, pero desafortunadamente este no se concretó, y ahora tenemos de izquierda, del espectro de izquierda, varios candidatos, lo propio la derecha, y en ese sentido tampoco se ve calidad al respecto de las propuestas, ni claridad al respecto de las propuestas que estos pueden presentar, ya que nos hemos enfocado también en los discursos, en la coyuntura, pero desafortunadamente en materia de calidad no vemos, por ejemplo, a un candidato que nos proponga un plan país, un plan de Estado para los próximos 10 años. Lo que vemos son peleas, discursos, muchas veces vacíos, muchas veces sin datos concretos, y desafortunadamente, justo lo que conversamos hace un momento, eso produce que la ciudadanía esté desencantada con el sistema y con la democracia, porque desafortunadamente el sistema no responde adecuadamente a las necesidades más importantes de los ecuatorianos. Ahora, hablábamos mucho, por ejemplo, de estos binomios presidenciales, y la principal preocupación es que si en realidad son electos por planes de trabajo, por quizás conocer en materia política, energética, seguridad, salud, ¿qué es lo principal? Por ejemplo, conversábamos quizás con otros expertos y decían que la primera incógnita para muchos ecuatorianos es ¿quiénes serán los ministros? Porque creo que desde allí se define el plan de trabajo también. Quizás saber quién va a dirigir cada cartera con la finalidad de saber cómo será ejecutado el plan. Efectivamente, los ecuatorianos también deben evaluar eso, me parece muy importante, el saber con qué equipos de trabajo van a ir los candidatos. Eso desafortunadamente no hay claridad, al menos de las carteras más importantes, como usted bien señala, para saber cuál va a ser la línea política que van a seguir esas autoridades. Yo me atrevo a decir que ni siquiera el gobierno de Daniel Noboa pudo madurar de forma rápida cómo iba a funcionar su distinta línea de gobierno en materia de seguridad, de educación, economía, empleo y demás. E incluso eso se traslada un poco al ámbito legislativo, en donde tampoco hay claridad al respecto de cuál es la estrategia política dentro de la legislatura. Ahora vemos que hay problemas en el legislativo, no se logró generar por más de 3 o 4 meses la famosa alianza por la gobernabilidad, y luego vimos que esto se fue desgastando. Entonces, y es importante lo que usted señala, la administración pública necesita de gente que conozca cómo se maneja la administración pública, para que no se cometan errores como suele acostumbrarse en los últimos años, ¿no? El Ejecutivo, por una parte, emitiendo un veto sobre veto, no sé si recordamos de ese famoso suceso en la política ecuatoriana, o la propia legislatura enviando leyes que no han sido aprobadas al registro oficial. Son cosas que nos hacen pensar un principio de fondo, y es la profesionalización de la política, que es un debate que no hemos tenido en los últimos años. Los políticos en el país, al menos los legisladores, tienen la posibilidad de reelegirse nada más 2 ocasiones, cuando en otros países ya se ha avanzado hacia la carrera legislativa, por ejemplo. Los funcionarios, que son finalmente quienes se quedan en las instituciones públicas, porque los políticos están de paso, pero los funcionarios son quienes se quedan en estas instituciones. Y quienes terminan manejando también todo el sistema y el trabajo y todo, porque el político pone el plan.
pero el servidor público es quien lo ejecuta a la final del día. Y claro, y este servidor debe estar debidamente capacitado, incentivado, debe procurarse a la carrera profesional del funcionario público. Y yo le digo un dato que es muy revelador. Cuando se disolvió la Asamblea Nacional, se evidenció que menos del 90% de los funcionarios que estaban en la legislatura eran de carrera. O sea, más bien más del 90% eran funcionarios que con cada administración van pasando. Claro. Y eso hace que la institución se reinvente cada vez que llega una nueva administración, un nuevo político. Entonces, el problema de fondo es las instituciones y quienes las ocupan. Estos deben ser profesionales y las instituciones deben ser, por supuesto, fuertes, pero eso no está pasando en el país. Ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo con el actual gobierno. Vemos un desfile, hablemos solamente del Ministerio de Gobierno. Vimos un desfile de ministros en esta cartera de Estado que terminan preocupándonos y terminamos con la interrogante principal de si es estrategia política o no. Tomando en cuenta el sumario administrativo que actualmente se solicitó en contra de la vicepresidenta Verónica Abad, se vienen elecciones, el presidente Daniel Noboa ha ratificado que va a iniciar campaña política, tiene ya su binomio, que es otro detalle no menos importante, que también nos preocupa si se repite o no la historia con María José Pinto, pero ingresa Arturo Félix Wong, que es uno de, entre comillas, los hombres de confianza de Daniel Noboa. Estuvo Michel Sensi-Contuyi, que poco o nada lo escuchamos, más bien hablaba Esteban Torres, que era un vocero, entre comillas, muy polémico, y termina llegando hoy Arturo Félix Wong. Entonces ya se va delineando qué es lo que va a suceder con esto, ya va analizando el gobierno qué podría suceder. Por supuesto, parece que detrás de ello hay una estrategia ya que está siendo edificada. Y nada es casual en política y todo está conectado. Y en ese sentido hay dos escenarios que se están delimitando y que no dependen exclusivamente del presidente de la República, que es la vicepresidencia. ¿Quién va a reemplazar temporalmente en enero por 33 días durante la campaña electoral del presidente de la República? Con plenos poderes, ojo, ahí no hay modulación. Es decir, quien se siente en el sillón de Carondelet tendrá todos los poderes que actualmente ostenta el presidente de la República. Y en ese sentido se están manejando varias vías, ya ahora con mucha más frontalidad, para deshacerse, hablando políticamente por supuesto, de la vicepresidenta de la República. Y usted ha mencionado algo que en los últimos días ha preocupado a un sinnúmero de sectores, que es que a través de un sumario administrativo, es decir, de un trámite meramente administrativo, se intente suspender o quizá destituir, que yo no creo que se llegue a ese extremo, a un funcionario electo por votación popular. Sería la primera vez en la historia del país y creo que una de las pocas veces en la región de que se usa la administración pública para fines políticos. Esa es una de las vías que se está destilando. Otra es la del Tribunal Contencioso Electoral. Ahí hay dos denuncias. La primera, desde mi punto de vista, sin sentido y sin ningún principio de oportunidad, en donde se intenta a la vicepresidenta suspender sus derechos políticos por una candidatura que tuvo ya hace algún tiempo. Claro. A la alcaldía de Cuenca. No tiene mucho que ver tampoco. Y sobre todo, que no tuvo ninguna relevancia, porque quedó última además. Entonces creo que estamos frente a un gobierno que intenta poner cualquier traba o cualquier tema hacia esta figura incómoda de la vicepresidenta para apartarla del camino. Y ahí lo que usted decía, ¿qué pasa si es que efectivamente esto se logra? Será un ministro designado por el presidente de la República quien lo reemplace temporalmente. Quizá el ministro del gobierno, que ahora toma mucho más protagonismo, con una actitud bastante cuestionable al respecto de la libertad de expresión y al respecto de los medios de comunicación, nada más y nada menos. Ahora hablemos también sobre este tema del incumplimiento de funciones, que en teoría sería por aquello que se pide el sumario administrativo, su llegada a Ankara, a Turquía, no llegó en el tiempo debido, en los días que tenía que llegar. ¿Considera que en realidad mediante este sumario administrativo sí se podría pues evidenciar un incumplimiento de funciones por parte de la vicepresidenta Verónica Abad y de esta manera llegar al primer escenario que en teoría es que Verónica Abad no asuma el poder? Creo que sería hilar muy fino, ¿no? El tratar de, por un retraso que puede ser justificado o no, el suspender los derechos políticos de la vicepresidenta o incluso la destitución.
Desafortunadamente estamos en un país en donde el Estado de Derecho no se respeta y no leemos la Constitución a carta cabal. La Constitución de la República establece de forma muy clara cuáles son las posibilidades, las causales y las vías para una eventual destitución de un funcionario público, en este caso nada más y nada menos que el presidente o vicepresidente. Y esto no tiene ni pies ni cabeza en el sentido de que no hay proporcionalidad. Uno de los principios del derecho es la proporcionalidad. Si un funcionario llegó atrasado a una cita consular o a una función protocolar, pues podría ser sancionado, no sé, pecuniariamente, pero no a tal punto de buscar su destitución. Creo que eso ya muestra el afán del gobierno por separarla, ¿no? Hoy se está, claro, porque se está yendo ya al extremo en el tema de la vicepresidenta, y la lectura, entre comillas, es esta, ¿no? De que vamos a ir al extremo con la finalidad de que a toda costa no ingrese al poder y pues llegue cualquier otra persona. Ahora, no el es gobierno proporcional. está, exacto, el gobierno está cuidando las formas en este sentido, quizás. No, yo creo que desafortunadamente incluso revela cuál es la intención detrás. E incluso creo que antes la política se manejaba con mejor tino, mejor estrategia. Había más diplomacia incluso en la política. Ahora, de forma velada y de forma muy clara, una de las denunciantes, en este caso la funcionaria Diana Jacome, ha dicho que la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral es para destituirla. O sea, ya ni siquiera está apelando a la defensa de este derecho, a la no violencia en el campo político y sobre todo en el campo de violencia política de género, y no se está defendiendo eso, o sea, se está buscando directamente la destitución. Me parece que el panorama desafortunadamente pinta negativo para el Estado de Derecho del país, es decir, las normas, las leyes cada vez se van incumpliendo en mayor medida. Y pinta positivamente en el sentido de que esto facilita a que un gobierno, sea este o cualquier gobierno, pueda utilizar la norma a conveniencia. Eso desafortunadamente genera problemas a mediano y largo plazo ya a nivel institucional, que es lo que nos debería preocupar. Ahora, hablando del nivel institucional y lo que hablábamos hace poquito nada más, ¿qué opinión le refiere la postura del ministro Arturo Félix Wong? Llamar a una estación de radio a desmentir a un entrevistado que hablaba sobre las barcazas. Nuevamente no se cuidan las formas por parte del gobierno. La ciudadanía es libre de expresarse, sería muy positivo para el país con base en datos. Son opiniones nada más, todos los medios de comunicación, incluso quien está hablando emite opiniones, ¿no? Muchas veces estas pueden basarse en datos, ser objetivas, otras subjetivas e incluso críticas. Creo que las formas, como usted bien ha señalado, no han sido las más adecuadas en cuanto a la llamada del ministro de Gobierno a esta emisora. Que fue, pues, de alguna manera incluso generó susto, ¿no? Al respecto del entrevistado, el entrevistador. Y en ese sentido creo que muestra algo que preocupa, que son síntomas de que es un gobierno un poco tolerante. Y eso debería preocuparnos como ecuatorianos al respecto de lo que podría pasar a futuro. Normalmente la política se ejecuta a través de las instituciones. Creo que hubiese sido más positivo un boletín institucional señalando de forma muy clara cuáles son los datos de generación de energía y cuál es el estado del uso de las barcazas, ¿no? Pero bueno, estamos en un país en donde incluso este tipo de actuaciones generan mayor comunicación política o efectividad frente al ciudadano. Quizá por muchos de los ecuatorianos esto se ha tomado como fuerza de gobierno o como valentía de gobierno, puede ser medido de esa forma. Pero a largo plazo, insisto, el síntoma de poca tolerancia de un gobierno sí es preocupante para el país. Ahora hablemos de los comicios 2025 y regresemos al fondo también de esta conversación, que era hablar sobre pues el presidente Noboa. Se vienen los comicios 2025. ¿Se puede leer que quizás, entre comillas, podría estar realizando una campaña anticipada el mandatario? Ojo que eso está estrictamente prohibido por la ley, incluso cuando ya se cierra la inscripción de candidaturas, se entiende que durante esos 3 meses el presidente no puede ni siquiera actuar en eventos en donde se inauguren obras, por ejemplo, porque eso podría estar en una delgada línea entre la promoción del gobierno y la promoción del candidato. Claro. Ahora, de fondo, hay un problema en donde todavía existe desafortunadamente una interpretación o querer interpretar la norma para poder hacer o lograr que el presidente sea a la vez candidato.
a través de considerar que este periodo que lleva en funciones no se trata de una reelección, sino que es nada más completar un periodo, entonces no sería imputable. Ese debate se está dando. Ojo, es un debate también traído de los cabellos en el sentido de que la norma del Código de la Democracia, en su artículo 93, señala expresamente que los candidatos que opten por el mismo cargo deben pedir una licencia sin remuneración. ¿Para qué? De fondo es para que no hagan uso de los recursos públicos para lograr sacar una ventaja de aquellos que no están ostentando un cargo. Okay. Se está queriendo utilizar una sentencia de la Corte Constitucional que sí dice de forma muy clara que la reelección, en el caso de una disolución de la legislatura, una muerte cruzada, no sería imputable. Es decir, que no se considera reelección. Pero eso debe ser leído en el estricto sentido, es decir, que Noboa podría reelegirse una vez más en el caso de que gane. Si es que eso no existiese esa sentencia, por ejemplo, esta sería la última vez que podría reelegirse. Pero ese no es el caso. En estricto sentido, lo que veremos desafortunadamente en el país, ya en materia electoral, es gente haciendo precampaña. Usted y yo sabemos que eso va a ocurrir. Desafortunadamente tampoco el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y los organismos de control han mostrado tener la capacidad de control y sanción para este tipo de cosas. Entonces veremos, al menos en las plataformas digitales, haciendo uso de la precampaña, ¿no? Y ya lo hemos visto, ¿no? En varias plataformas digitales, no solamente por el lado del Ejecutivo, sino también del Legislativo. Me parece que más de 90 asambleístas buscan la reelección. Es decir, las frutas tampoco se van a mover del todo dentro de la Asamblea Nacional. Ahora hablemos un poco sobre el tema legislativo. Hablábamos sobre no se dio esta alianza, más bien se ve una ruptura dentro del mismo Legislativo. Se ve que no hay unión y que en ciertos temas se habla de uniones, como por ejemplo el archivo del juicio político en contra de la fiscal general. ¿Considera que ahí sí hubo, pues, entre comillas, de estas alianzas con la finalidad de archivar este juicio político? Bueno, creo que ahí podemos hablar de forma mucho más específica. Las dos solicitudes de juicio político en contra de la fiscal ya se archivaron en la Comisión de Fiscalización. En esa sesión accidentada y todo, ahí terminaron. Desde mi punto de vista personal, me parece que la sesión al día siguiente del Pleno de la Asamblea Nacional fue para, de alguna manera, una frase muy coloquial que se usa, lavar la cara a aquellas organizaciones políticas que dijeron estar en contra del juicio político, pero que a la final sus votos demostraban que no. Claro. Entonces esa sesión, desde, no sé, incluso desde la comunicación política, puede ser vista como una estrategia de comunicación para mostrar apoyo no solo a la fiscal, sino a una posición quizá de lucha contra la corrupción, de no impunidad y demás. Desde mi punto de vista, igual yo creo que las bancadas de la Asamblea Nacional han mostrado todo menos consistencia y coherencia ideológica. Es decir, votar al respecto de ideas o de propuestas de trabajo conforme a la ideología. Más bien, las alianzas que se han dado en la Asamblea Nacional han sido coyunturales, no programáticas, y han respondido más bien a lo que puede pensar el ciudadano ya en un contexto electoral. Claro, porque ahora, por ejemplo, conversábamos también con algunas bancadas, con algunos asambleístas de algunas bancadas, por ejemplo, Revolución Ciudadana, Construye, ADN, y entre ellos terminan pasándose la pelotita entre, no, la alianza es Construye y Revolución Ciudadana y el Social Cristiano, después ADN, después de Revolución Ciudadana decía, no, es Construye, ADN, es decir, entre ellos dicen que hay alianzas, pero en realidad no se evidencia esto, sino más bien terminan siendo estas alianzas por determinados puntos específicos que bien o mal terminan beneficiando, entre comillas, a ciertos sectores. Ahora, ¿consideró oportuno quizás el archivo del juicio político en contra de Sebastián Corral? A ver, ahí hay dos cosas. En primer lugar, la Asamblea Nacional, como sabemos todos, no hay mayorías, sino hay minorías. En este caso, la Revolución Ciudadana es la primera minoría. Hay organizaciones políticas con un menor número de votos y hay sobre todo algo muy particular y que debería interesarnos también a la hora de votar, y son estos famosos camisetazos, los asambleístas que se cambian de camiseta para determinar alguna mayoría en función de algún tema. No existe claridad al respecto de cuál es la mayoría que va generándose consistentemente al respecto de determinados temas, sino lo que sucede es que vemos mayorías móviles, ¿no? Mayorías que se van
generando en torno a si es positivo o es negativo aprobar un tema. Eso es lo que pasa en la Asamblea Nacional. No hay consistencia, no hay coherencia y sobre todo hay opacidad al respecto de las decisiones y quién está con quién. Finalmente hay incluso algunos legisladores que dicen ser de una bancada, pero a la final votan otra, claro. y votan por otros. Entonces ese es un problema de fondo. El llamado de atención a la ciudadanía es a no votar por gente que se cambia de camiseta. Ese es el llamado de atención a la ciudadanía, porque si votamos por este tipo de personas, no esperemos una asamblea de calidad, en primer lugar. Ahora, la segunda pregunta al respecto del juicio político en contra de Sebastián Corral. Todo lo que ocurrió en torno a este juicio político nos hace pensar que no están bien determinadas las reglas del juego en materia de control político y que hay desconocimiento también. En primer lugar, el juicio político en contra de esta ex autoridad, desde mi punto de vista igual, me parece que es un poco probable de que prospere porque él no es sujeto de juicio político. Claro. La Corte Constitucional estableció de forma muy clara parámetros para los procesos de enjuiciamiento político y hay una característica principal, que los funcionarios deben ser rectores o ejercer rectoría en política pública. En este caso se podría interpretar de que un secretario de Estado no es rector de política pública. Entonces empieza de esta forma el juicio político, luego se retiran las firmas del juicio político, lo cual no está establecido en la ley. Yo sé, y muchos legisladores lo dicen, es la práctica, lo hacemos, pero si usted lee la ley, eso no existe. No existe la figura de retiro de firmas. Ahora se ha retirado incluso la solicitud de juicio político y tampoco es algo que está debidamente reglado en la norma, porque eso está incumpliendo uno de los principios de la propia ley que crearon los legisladores, de tramitar los juicios políticos conforme se van presentando. Con esto concluyo. Es necesario reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa, creo que ya hay una reforma, para que luego de que hayan sido calificados los juicios políticos ya se tramiten, que no haya este juego de que retiro firmas, que quito el apoyo, de que ya no existen las personas y que efectivamente la Asamblea sea responsable con ese tema. Ahora, ¿cree que estos otros dos juicios políticos que están en la cola, que faltan 2 funcionarios para que ingresen estos juicios políticos, también serán archivados? Con la única finalidad de, lógicamente, porque el siguiente juicio que viene y que está suspendido es el de Mónica Palencia. Sería caer de nuevo en lo mismo. El archivo sin razones o sin justificaciones. Ahí desafortunadamente hay otro problema de fondo, que es la interferencia de la justicia en la función legislativa. Tal vez ahí el juez Romero, que es quien emitió esta sentencia irrita en contra de la Asamblea Nacional, podría exigir que estos juicios se tramiten sí o sí, es decir, se sustancien con multas. Claro. Multas nada más y nada menos que la mitad de un salario básico, diario, ojo, para los funcionarios que incumplan. Y ahí, de nuevo, el tema ya no se vuelve una cuestión país, de buscar el bien del país o que el funcionario responda por alguna omisión que hizo en alguna política pública, sino es algo netamente político. Es llegar a la ministra de Gobierno para ahí sí buscar su censura o destitución. Ahora, ¿con qué finalidad se buscaría la censura o destitución de Mónica Palencia? Tomando en cuenta que en este caso Mónica Palencia también es una de las manos derechas del presidente Noboa. Y no puede ser del todo descabellado que en vez de Félix Wong, quien termine estando en la presidencia durante este tiempo, podría ser Palencia. Podría tener una lectura política detrás. Usted lo lee como un juego de ajedrez. Más o menos, claro. Podría funcionar de esa forma. Recordemos que las organizaciones políticas para los ecuatorianos nos expresan confrontación, discusión, pelea. Pero hay que ser honestos, en política también se conversa. Entiendo que deberán existir negociaciones detrás en torno al enjuiciamiento político. Negociaciones detrás en torno a cómo va a funcionar el país a partir de la posible licencia del presidente de la República. Cómo va a funcionar el país cuando Viviana Veloz asuma o suceda al presidente Kronfle en el caso de que éste inscriba su candidatura. Son conversaciones que se van a tener que dar. Y en ese sentido los ecuatorianos veremos tal vez una puesta en escena al respecto de lo que va a suceder, pero ya las cosas podrían estar, como usted bien dice, las jugadas ya determinadas en el ajedrez político. Ahora, antes de finalizar esta entrevista, y nos queda pendiente el tema del legislativo también, ¿qué sucederá en la Asamblea en caso de que sí se inscriba la candidatura de Henry Kronfle y pues quien toma el puesto, quien toma el mando es Viviana Veloz? Revolución Ciudadana tendrá ya tiene de hecho la mayoría
en el legislativo. ¿Qué sucederá en el legislativo? ¿El Partido Social Cristiano entrará en crisis en algún punto? Bueno, esa es una buena pregunta. Una de las primeras acciones que deberá tomar la futura presidenta de la legislatura es ver quién será su primer vicepresidente o vicepresidente en la legislatura. Que ojo, será quien la reemplace temporalmente en enero durante la campaña. Claro. Es decir, todas las fichas se comienzan a mover. Luego, es algo que hemos dicho y es necesario, es determinar una agenda legislativa realista para estos meses que quedan de gestión del legislativo, en donde quizá temas urgentes o necesarios para el país deben ser puestos de manera prioritaria en la agenda parlamentaria. Deberá definirse también cómo se va a procesar políticamente a todos los funcionarios y a la larga lista de funcionarios que están pendientes de ser procesados en la Comisión de Fiscalización. Se esperarán nuevos juicios políticos, por supuesto. Pero sobre todo el llamado de atención a quienes sucedan en los cargos de la legislatura es a responsabilizarse con la institución parlamentaria, es decir, a mejorar los procesos internos y quienes trabajan dentro de la función legislativa. Me parece que eso es responsable con el país más allá de lo político. Lo político siempre va a ser coyuntural y es importante también una frase muy conocida que suelen señalar los analistas, y es que el país es un país de minutos, un país de instantes, de lo efímero, en donde sí. Hoy estamos conversando esto, Katy, con usted, y mañana quizá esto ya no sirve de nada porque ha pasado totalmente lo contrario. Es un país incierto. Sí, 8:31 a.m. Le agradecemos a Roger Celi, politólogo. Con él hablamos de la situación del legislativo, el ejecutivo, qué sucederá con la vicepresidenta Verónica Abad durante la campaña electoral del presidente Daniel Noboa. Muchísimas gracias por su tiempo, Roger. Siempre un placer, a las órdenes.